Bueno, vamos a resolver otro problema de presión, el problema número 2. El sistema mostrado en la figura 1.8 se encuentra en equilibrio y el manómetro A indica 0,11 megapascales. Las masas de ambas paredes móviles, 1 y 2, son de 56 kilogramos y sus áreas transversales de 0,0271 metros cuadrados. Calcule la presión absoluta en cada uno de los compartimentos si la densidad del líquido es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La presión atmosférica no es dada. Bueno, como siempre en este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un número a cada uno de los puntos que nos interesan para poder empezar a calcular las diferencias de presiones. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empezamos a escribir entonces nuestras ecuaciones de diferencia de presiones. Tenemos que P2 menos P1 es igual al ρ del líquido por la gravedad por el delta H2, que es 170 centímetros. ¿Qué conocemos aquí? Bueno, y aquí podemos calcular de una vez la presión 2, porque fíjense que acá dice que estamos en vacío, quiere decir que tenemos una presión 0. Entonces, desde esta ecuación 1, hallamos P2, sabiendo que esto es 0, que esto nos va a quedar entonces 226.576 pascales. O cuando calculen, porque la densidad viene dada en gramos sobre centímetros cúbicos, y estas ecuaciones de presión absoluta que se calculan en pascales, tendría que poner entonces 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. No vayan a colocar 13,100 porque le va a dar un número diferente. Esta presión 2, que es la presión en este punto, es la misma presión de nuestro compartimento 4. Porque lo que hay acá es un gas, no sabemos cuál es, tampoco nos importa. Y los gases ejercen la misma presión sobre toda la superficie. Eso quiere decir que la presión en 2 acá, de paso que es igual a la presión acá en el punto 4, es la presión en todo el compartimento 4. Entonces lo colocamos por acá. Envió 226.576 pascales. Bien, ahora nos vamos a la ecuación número 2. Tenemos P2, tenemos la densidad, tenemos la gravedad y el delta H1 también es un dato. Calculamos entonces nuestro P3. Recuerden estar muy pendientes de las unidades. Esto nos da 235.906 pascales. Nos vamos entonces a nuestra ecuación 3. Esta presión 3 que acabamos de calcular es la misma presión 5, porque repito, aquí también hay un gas. No lo dicen, pero lo suponemos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que hallemos la presión en cada una de las recámaras y no en cierto punto de ellas. Y si la presión en todas las recámaras es la misma, eso es lo que nos dice que el fluido es un gas. Entonces, la presión 3 es igual a la presión en 5 y es igual a la presión en el compartimento 3 también. Y tenemos otra respuesta allí, que es 235.906 pascales. Muy bien. Ahora llegamos a esta parte del sistema, donde tenemos un pistón. ¿Qué pasa? Hacemos un diagrama de cuerpo libre en el pistón. Vemos que la parte de arriba es la presión 6, quiere decir que esa presión está empujando hacia abajo. Tenemos abajo el punto 5, quiere decir que la presión en 5 va empujando hacia arriba, y la presión ejercida por el pistón, que es la masa por la gravedad, que es la fuerza con la que cae, por el área transversal, entre el área transversal del pistón. Entonces eso nos queda, según el diagrama, P5, que es igual a P6 más masa por gravedad entre el área transversal. Nos queda que la diferencia es P5 menos P6, masa de gravedad entre áreas. Pero ¿qué pasa? P5
como les había dicho, es igual a P3. Entonces, si ya tenemos P5, tenemos la masa que es dada, tenemos la gravedad y tenemos el eje transversal, podemos despejar la presión 6. La presión 6 nos queda 215.655 pascales. ¿Y qué es lo que me están mandando allá? Me están mandando allá la presión que marca este manómetro. Y esta presión que acabamos de tener es la presión absoluta. Ojo con eso, siempre atendiendo con las presiones absolutas y con las presiones manométricas. Esta es la presión absoluta en el compartimento 1. Si nos están mandando ya la presión manométrica, y ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, la absoluta, que ya la conocemos, y nos está pidiendo. Entonces, así tenemos la presión 6 que nos da 215.655 pascales, que es la presión en el compartimento 1. Pascales. ¿Qué pasa ahora con la presión en el compartimento 2? La presión 7. Cuando ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de este pistón, que ya no está horizontal, sino que está vertical, y que sabemos que está en equilibrio, que no se está moviendo, quiere decir que la presión en el compartimento 1 es igual a la presión en el compartimento 2, porque la normal solo tiene componente Y. O sea, no importa la normal que está en el cilindro, el pistón, sobre esta superficie, porque está completamente en el eje Y. Por lo tanto, la presión en 1 es también la presión en 2. Y ahora fíjense, la presión manométrica en A es de 0,11 megapascales. Eso quiere decir 0,11 por 1000 kilopascales. Y podemos calcular, para ver si los resultados que nos dieron son lógicos, la presión atmosférica. Y nos queda que la presión atmosférica es 105.655 pascales. Que ya es bastante lógico, la presión atmosférica usualmente varía a 0 metros sobre el nivel del mar, es 101.000 kilopascales. Entonces, recuerden de dónde saqué esto, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es manométrica más absoluta. Bien.